Buen día a todos, soy Alejandro Rush, soy asesor externo de Colmena Seguros, quien en convenio con Constructor vamos a tener este pequeño espacio para recordar algunos aspectos básicos de los protocolos de bioseguridad que debemos tener en cuenta hoy en día en el sector construcción. Es de recordar que a la fecha se encuentran vigentes dos requisitos legales. Se encuentra vigente la Circular 001 y la Resolución 682 del año 2020, donde básicamente nos discriminan toda esta serie de protocolos básicos en bioseguridad en el sector construcción. Son específicos para el sector construcción. Para otros sectores existen otro tipo de requisitos con algunos aspectos adicionales o menores que los del sector construcción. Ok, para hacerlo de una manera amena y entendible, vamos a hablar de esos protocolos de bioseguridad en tres fases. Vamos a hablar de la fase de ingreso al proyecto, la fase de nuestra permanencia durante el proyecto y finalmente cuando salimos ya para dirigirnos a nuestros hogares. Para la parte de ingreso vamos a empezar por los protocolos de desinfección. Cuando vamos a ingresar a un proyecto o a algún establecimiento relacionado con el proveedor del sector construcción, lo primero que tenemos que tener presente son las distancias mínimas de seguridad. Este aspecto no solamente aplica al sector construcción, es un tema estándar de hoy en adelante en cualquier aspecto de nuestras vidas. La distancia mínima van a ser 2 metros. Entonces, en los proyectos, en las ferreterías o en cualquier tipo de establecimiento relacionado con el sector construcción, para nuestro ingreso, nuestras filas van a tener una distancia no menor a 2 metros. A medida que vayamos avanzando y nos vayamos acercando al ingreso como tal del proyecto o del establecimiento, van a empezar los siguientes procesos. El primer protocolo va a ser un proceso de desinfección de calzado, para lo cual lo más habitual que se está usando hoy en día son tapetes desinfectantes o algún tipo de accesorio habilitado para tal fin. Este tipo de tapetes para desinfección de calzado o accesorios es importante que contemple dos aspectos. El primero, que esté la superficie, haya uno con superficie húmeda. En este caso pues tenemos este tapete aquí que vemos de borde amarillo, que es para alto tráfico, porque pues no nos aplicaría el que usamos en una casa convencional. Este tapete para desinfección, donde vamos a adicionar una sustancia desinfectante, lo vamos a empapar, para hacerlo entender, con algunas sustancias. El Ministerio de Salud a nosotros actualmente nos está hablando que podemos usar alcohol mínimo del 70% o hipoclorito de sodio diluido. El hipoclorito de sodio tiene un percance, y es que dependiendo la preparación, si nos excedemos puede dañar el calzado. Entonces hoy en día encontramos en el mercado una serie de desinfectantes, de sustancias químicas de amplio espectro, que no solamente van a cumplir protocolos de bactericidas, es decir, que va a matar bacterias, o fungicidas, que va a matar a hongos, sino que realmente son viricidas o virucidas, como lo comprendamos mejor. Lo importante de la sustancia que utilicemos es que sea una sustancia química viricida. En el mercado, y particularmente en Constructor, dentro de muchos productos encontramos, por ejemplo, lo que son desinfectantes de superficies. Aquí encontramos dos. Encontramos lo que es el producto de Hogar Sano de la marca Wiener, y encontramos el desinfectante RCE. A pesar de que mencionan que es para la línea de hogar, es una sustancia desinfectante de superficies que puede ser utilizada en este caso para la dilución en el tapete desinfectante. Si nosotros queremos ser un poquito más agresivos con el virus, encontramos productos como los amonios cuaternarios. En este caso pues tenemos aquí un producto marca Driquat, que son de los que comercializan en Constructor y Home Center, que podemos utilizarlos también en el tapete desinfectante. ¿Qué ventajas de pronto tienen este tipo de sustancia respecto al uso del alcohol o el hipoclorito de sodio, que es lo que nos mencionan los lineamientos del Ministerio de Salud? La ventaja que tienen es un tema de costo-beneficio, es decir, que a largo plazo económicamente va a ser mucho más rentable este tipo de productos. Por poner un ejemplo, en el caso del amonio, para yo preparar 1 litro de agua de amonio cuaternario, en el caso de este producto en específico, solamente yo tomo 9 mililitros de amonio y lo diluyo por 1 litro de agua. Ese litro pues va a rendir bastante, en este caso en este accesorio, porque no es que preparemos amonio diluido, lo aplicamos en el tapete y luego que cada vez que pase un usuario tenemos que irlo reemplazando. No, ahí por lo menos para la fase de ingreso nos va a servir. En el caso del alcohol, la diferencia es que la botella de alcohol aproximadamente tiene un costo en el mercado de 7.000, 8.000 pesos como tal.
y obviamente al ser un solvente pues se va a evaporar más rápidamente y va a durar menos como tal. Entonces esa es una gran ventaja que tienen los amonios cuaternarios indistintamente de las marcas. Lo importante sí es ver que sean de las últimas generaciones. En el caso de los desinfectantes de superficie hay que prepararlo de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Hay desinfectantes que me indican que lo puedo aplicar directamente o hay desinfectantes que debo diluir. Ahí es muy importante entonces ver esa parte. Otra opción que también se podría usar en las obras y actualmente se hace es que cuando uno utiliza atomizadores, bien sea de un desinfectante ya preparado o una dilución de hipoclorito de sodio o alcohol, es que directamente el atomizador se aplica en el calzado de la persona que va a ingresar al proyecto o al establecimiento comercial relacionado con el sector construcción. Cualquiera de las dos opciones es válido. Ahí solamente hemos hecho un proceso de desinfección de calzado. Bueno, eso en cuanto a calzado. Una vez que ya hemos pasado el filtro de desinfección de calzado, lo más habitual también es que se está realizando un proceso de desinfección corporal. Esos procesos de desinfección corporal se pueden llevar de varias maneras. Uno, el más sencillo, también con un atomizador, con una sustancia desinfectante de superficies o alcohol o hipoclorito de sodio diluido, aunque el hipoclorito de sodio en este caso, como es una desinfección corporal de prendas, no es recomendable, porque pues dependiendo de la concentración y demás puede deteriorar la prenda y eso puede implicar un percance con la persona que está ingresando. Entonces simplemente se aplica el desinfectante en la ropa. Lo ideal es que la persona pues extienda sus brazos, le apliquen en el frente, gira, se da la vuelta y le aplican en la espalda como tal. Otra opción que también se está usando mucho y es más de pronto más de tipo industrial, más de tipo de obra por la gran afluencia de público, es usar algún tipo de aspersor industrial. Dentro de los insumos que normalmente se utilizan o productos para el tema de aspersión corporal, encontramos varios en el mercado. Uno de ellos, y más usado mucho en obra, en ingreso a establecimientos comerciales, son los atomizadores manuales o pulverizadores. También los conocemos como fumigadores manuales. Este tipo de accesorios es muy simple de usar. Simplemente aquí desenroscamos la válvula de aspersión. Llenamos con agua con la sustancia desinfectante. Aquí tenemos un nivel indicador. Normalmente y personalmente recomiendo que no se prepare más de 1 litro. ¿Con qué fin? Que cuando ingresemos la bomba de aspersión no genere un taponamiento de la misma como tal. Se adiciona el agua. Si van a utilizar amonio cuaternario, se utiliza los 9 mililitros en este caso para este producto. Recuerden, hay que validar con cada producto qué concentraciones recomienda el fabricante. También en esa preparación es importante tener en cuenta todos los aspectos de seguridad. En el caso del amonio cuaternario son sustancias irritantes, entonces es prudente cuando se prepare, pues prepararlo en áreas ventiladas y o con protección respiratoria para evitar cualquier tipo de irritación en mucosas. Inclusive también lentes de seguridad si no es un área ventilada, porque también puede irritar la mucosa de los ojos como tal. Una vez que se prepara esa solución o se aplica la sustancia desinfectante de su interés, este tipo de productos simplemente tapo, aquí realizo un bombeo manual y finalmente procedo a realizar la aspersión. Es muy importante que en el proceso de aspersión no se asperse el rostro de la persona, es una sustancia química y puede generarle igualmente también algún tipo de irritación en cualquier tipo de mucosa, nariz, ojos o a nivel dérmico. Otro tipo de aspersor de ya de un tamaño mucho más grande como vemos es un aspersor o un fumigador de espalda. Se hace la misma preparación, las mismas concentraciones, obviamente aquí ya es uno más de tipo industrial, y aquí ya podría preparar yo los 20 litros de agua versus la cantidad del desinfectante que yo requiera y aplicarlo a la persona como tal que está ingresando. Repito nuevamente, importante en la preparación, contemplar las medidas de seguridad que me da el fabricante. Es amonio cuaternario, precaución, que son sustancias irritantes. Si no contamos con algún tipo de equipo de aspersión como los que acabamos de ver anteriormente, en el mercado también encontramos desinfectantes de superficie en aerosol, como los aerosoles que tenemos aquí a mi mano izquierda. En el mercado actualmente encontramos diferentes marcas, diferentes referencias, pero pues todas con un mismo objeto, que es un objeto viricida, pues en este caso particularmente para el COVID-19, que es el objeto de nuestro interés hoy en día. Normalmente estos productos son poco usados en el sector comercial, son más de uso casero, pero igualmente se pueden utilizar como tal.
Una vez que hemos pasado entonces ese filtro de desinfección corporal, normalmente en las empresas lo que hemos pasado es hacer desinfección de nuestras manos, realizar un lavado como tal, recordemos que mínimo lavado con agua y jabón, realizar una fricción entre nuestras manos, nuestros dedos, las palmas, entre dedos, por lo menos entre 20 a 30 segundos de acuerdo a los lineamientos de las entidades sanitarias. O en su defecto, como mínimo, aplicarnos alcohol glicerinado o gel antibacterial. También en cuanto al tema de alcoholes, hoy también en día en el mercado encontramos lo que son alcoholes en aerosol, que también podrían ser de utilidad. Una vez que hemos pasado ese proceso de desinfección de calzado, corporal y de manos, pasamos a una fase de encuesta de síntomas. Esta parte de encuesta de síntomas es muy importante ser franco y sincero con la persona que nos esté realizando esa encuesta. Ahí nos van a hacer preguntar síntomas asociados al COVID, si recientemente hemos tenido tos seca, dificultades para respirar, fiebres, malestares, particularmente lo que es fatiga corporal en sí, o si hemos tenido contacto con personas ya confirmadas como COVID o con alguna de este tipo de patologías asociadas. ¿Por qué es importante? Porque si yo he tenido contacto con algún tipo de persona o yo tenga el síntoma, tal vez sea sospechoso de COVID. Digo tal vez porque no quiere decir necesariamente que seamos un caso positivo. Puede ser simplemente otro cuadro de gripa. Recordemos que el COVID-19 hace parte de la familia de los coronavirus, que a su vez son de la familia de las gripes comunes que normalmente hemos sufrido. Pero como no sabemos cuál es, por eso son signos de alarma. Una vez que pasamos esa encuesta, pues ya procedemos a ingresar al proyecto. Una vez que hemos ingresado al proyecto como tal, debemos dirigirnos a los vestieres. Actualmente los protocolos que establece la Circular 001 y la Resolución 682 de este año establecen que ingresamos directamente a los vestieres manejando las distancias de seguridad, se tiene que manejar un aforo, se tiene que hacer una programación de tal manera que en los vestieres no generemos aglomeración de personas y debemos cambiarnos por nuestra ropa de trabajo. Sé que habitualmente en muchos proyectos y muchas personas, particularmente lo que son contratistas, ingresaban con su ropa de calle, digámoslo así, y con esa misma ropa realizaban la labor. Y terminábamos nuestra jornada laboral y nos íbamos a nuestra casa. Actualmente los protocolos prohíben eso. Entonces ingresamos al proyecto a zona de vestieres, nos quitamos nuestra ropa de calle y nos ponemos nuestra ropa de trabajo y procedemos a dirigirnos a nuestro sitio de trabajo. Una vez que ya hemos realizado ese desplazamiento a nuestro sitio de trabajo, también dependiendo del sitio vamos a encontrar otros protocolos de desinfección. Uno de ellos, que es muy importante, es el tema de desinfección de herramientas. Las herramientas hay que desinfectarlas. Si estamos hablando de herramientas manuales, martillos, alicates, destornilladores, en el caso de los herreros en estructura, lo que conocemos en Colombia como el bichiroque, ese tipo de herramientas hay que desinfectarlas. ¿Cómo las vamos a desinfectar? Las podemos desinfectar con alcohol al 70% o con cualquiera de esos desinfectantes de superficie. Aquí empezamos a ver que estos desinfectantes son estándar, son planos prácticamente, nos sirven para cualquier tipo de superficie que vayamos a descontaminar o a desinfectar. En este caso la herramienta no es la excepción. Entonces podemos utilizar desinfectantes en aerosol, desinfectantes ya con atomizadores o si hicimos algún tipo de preparación en atomizadores manuales, procedemos a hacerlo como tal. Aplicamos y con un paño limpio procedemos a secar. Si por el contrario es una herramienta de tipo motriz, es decir, que es alimentada por algún tipo de energía, particularmente energía eléctrica, como lo es un taladro, una pulidora, una moladora, una tronzadora, entre otros, hay que tener mucho cuidado, primero, que ese equipo no esté conectado. Segundo, podríamos utilizar cualquiera de estos tipos de desinfectantes, pero hay que tener cuidado con esos equipos que tienen unas rejillas de ventilación. La idea es que yo no voy a tomar un desinfectante de aspersión y lo voy a aplicar dentro de las rejillas del equipo, porque cuando lo conectemos podemos generar un corto eléctrico y eso implicaría posiblemente una emergencia como tal, un conato de incendio, un corto eléctrico, entre otras. Entonces, ¿qué es lo recomendable en el caso de equipos? Tomamos un paño limpio, aplicamos la sustancia desinfectante de nuestro interés en el paño y con ese paño húmedo procedemos a desinfectar el equipo, particularmente las zonas donde yo voy a sujetar la herramienta, es decir, los mangos y los obturadores de funcionamiento del equipo como tal. Eso particularmente para desinfectar herramientas. Por otra parte, si vamos a hablar de
recepción de material, que es otra de las facetas que nos establece el protocolo. Aquí estaríamos hablando de lo que coloquialmente conocemos en la obra como los almacenistas. Hoy en día todo material que llega a obra también tiene que tener unos protocolos. Vamos a empezar por la parte contable como tal. Cuando ingresan sobres, correspondencia, facturas y demás, los protocolos ahorita recomiendan es que hagamos uso de la virtualidad. Entonces, factura electrónica, correo, entre otros. Si por algún motivo no es posible, porque debe estar el soporte, esos documentos sí o sí tienen que estar en un sobre cerrado. ¿Con qué fin? Que cuando lo reciba el receptor, o por lo menos en el caso de los proyectos, el guarda de vigilancia, la persona que está en el ingreso, esa persona va a realizar un proceso de desinfección de dicho sobre. Ese proceso también lo va a hacer con cualquier desinfectante de superficie o mínimo con alcohol como tal. Y pues procederá luego de sobre a su destinatario. En lo que tiene que ver con materiales, si va a ingresar un vehículo al proyecto, el vehículo también tiene que ser desinfectado. Particularmente en donde, lo que son ruedas y superficies donde va normalmente uno toma con la mano el vehículo, por ejemplo las manijas de ingreso, el volante, la barra de cambios, el millaret si de pronto lo utiliza uno para algún aspecto. Entonces esos lugares en un vehículo tienen que ser desinfectados, no importa el tipo de vehículo. No, que acabe de salir del lavadero y está recién lavadito, no, todos tienen que pasar por el mismo proceso de desinfección. En el caso de los vehículos de carga que están llevando material, una vez que pasa este proceso de desinfección, igualmente el trabajador, el conductor, tuvo que pasar por un proceso de desinfección de calzado, corporal y reportar los síntomas, como ya lo mencioné anteriormente. Ya al pasar hacia el almacén, en el almacén se tiene que disponer una zona de recepción de mercancía. Esa zona vamos a dividirla en dos fases, la vamos a llamar una zona de descargue y una zona de cuarentena. La zona de descargue, ¿cuál es? Donde el material, la varilla, las cajas, la baldosa, entre otros, va a proceder a ser descargada. ¿Quién descarga este material? Ya depende de los protocolos que tenga cada constructora en su proyecto, pero el material debe quedar ahí. Luego de que ese material quede ahí descargado, a este material también hay que hacerle un proceso de desinfección. Ese proceso de desinfección sí es vital que se haga a través de un atomizador de tipo industrial. Puede ser este de espalda, este que es más pequeño, pero también nos puede ayudar, o si es el caso, tener una nebulizadora. Una nebulizadora es un equipo muy parecido a este fumigador de espalda, sino que ya ese equipo lo que va a hacer es que va a nebulizar la sustancia química para que tenga adherencia en las superficies contaminar. Para ese tipo de equipos, este tipo de desinfectantes sí no nos sirven. Hay desinfectantes específicos para nebulizadores, entonces esa parte sí es muy importante tenerla en cuenta. Desinfectamos entonces el material de obra y luego de que pasó de esa área de recepción, pasa a un área de cuarentena mientras es debidamente dispuesta en la zona que corresponda. Pero el material tiene que ser debidamente desinfectado. Normalmente en estas zonas ya existen o deben existir personas específicas que son las que van a recibir el material, la que lo van a manipular y la que van a proceder a almacenarlo en los sitios que correspondan como tal. Una vez que ha sido almacenado el material y que empieza a ser solicitado por los diferentes trabajadores del proyecto, eléctricos, plomeros, herreros, entre otros, el almacenista, siempre que vaya a hacer entrega tanto de material como de herramienta, también tiene que proceder a realizar desinfección de la herramienta, a pesar de que el trabajador vuelva y lo haga. Puede parecer redundante, pero aquí no podemos partir de la buena fe, hay que partir de un beneficio de la duda. Así como el almacenista lo hizo el proceso de desinfección, de pronto no. Y como estamos hablando de virus, que son partículas supremamente pequeñas, imperceptibles al ojo, pues no podemos saber si efectivamente esa superficie fue desinfectada o no. Entonces, eso en cuanto al almacenamiento como tal. Ya en la ejecución en sí del trabajo, indistintamente de la zona donde nos encontremos, siempre la distancia tiene que mantenerse preferiblemente a menos de 2 metros. Digo aquí preferiblemente porque hay actividades críticas, actividades que requieren la cercanía de la persona a menos de 1 metro. Actividades como cuáles: amarre de hierro, aseguramiento de encofrado, lo que llamamos armado y desarmado de encofrado, para fundir como conocemos en el sector. Si esas son las condiciones, porque sé que son condiciones de obra, necesariamente es importante siempre contar con todos nuestros implementos de bioseguridad, que para fines prácticos en este caso mínimo van a ser los tapabocas.
Sobre el tema del tapabocas es importante aclarar algo. Nosotros encontramos dos tipos de tapabocas. Encontramos el tapabocas básico, este es de tipo quirúrgico, o encontramos unos tapabocas textiles que están siendo utilizados en el mercado. Cualquiera que utilicemos son válidos para fines de protección del COVID, no tenemos ningún problema. Lo que sí tenemos que tener precaución es con el uso de este tipo de respiradores. Este respirador es lo que conocemos en el mercado como un respirador N95. Actualmente la legislación establece que la prioridad de este respirador es para personas del sector salud, médicos, enfermeros, entre otros. Sin embargo, es importante recordar que este respirador N95 es un respirador diseñado para partículas sólidas y en construcción nosotros trabajamos con partículas sólidas, cemento, tierra, arena, entre otros. Entonces, dependiendo del trabajo, muy seguramente la persona va a requerir un respirador N95, no por el COVID, sino por las condiciones de trabajo. Si es así, lo podemos utilizar. Si simplemente es por un temor a no contagiarme y mis labores no tienen nada que ver con partículas sólidas para que me proteja este respirador, es prudente no usarlo y dejárselo a las entidades sanitarias. Otro tipo de respirador que también encontramos para el sector construcción son lo que son los respiradores de media cara con filtro. Esos respiradores también nos van a ser útiles de acuerdo a la operación que tengamos que tener. Entonces, si vamos a trabajar a una distancia menor a 1 metro, en operaciones como las que cité, amarre de hierro, armado y desarmado de encofrado para fundir, entre otros, pues como voy a estar cerca de personas, es muy importante la protección respiratoria. Si hay partículas, tenemos que utilizar un respirador N95. En obra también tenemos otras áreas que también necesariamente como trabajadores tenemos que visitar. Una de ellas, y es quizás la que más gusta de los trabajadores en el sector construcción, es el casino, la zona donde vamos a alimentarnos. Actualmente, por los protocolos de bioseguridad, lo que son los descansos, habitualmente nosotros entre el ingreso y el almuerzo teníamos un receso y entre el almuerzo y la salida teníamos otro receso. Algunos proyectos han optado por ese receso de alimenticio, suspenderlo para evitar la aglomeración de público. Sin embargo, la hora del almuerzo sí debe continuar, debemos reponer pues nuestra energía para las labores como tal que nos esperan en el resto de la jornada. Para el ingreso a los casinos también nos hablan de unos protocolos de bioseguridad que en esencia son de programación, es decir, que ya no es como antes que todos llegábamos a las 12 del mediodía a hacer filita y almorzar. No, ahorita hay unas programaciones. Lo más habitual es que es por grupos de empresa, por grupos de contratista, por grupos operativos, pero son grupos. Lo segundo, también tenemos que hacer una fila, manejar los 2 metros de distancia y antes de ingresar al casino, nuevamente hacernos un lavado de manos, como lo hablamos anteriormente. Aplicarnos agua, jabón, hacer fricción en nuestras manos, dedos, palma, uñas, por lo menos entre 20 a 30 segundos. Utilizar preferiblemente una toalla desechable, secar las manos y procedemos a ingresar al casino a ingerir nuestros alimentos. En las mesas como tal tampoco podemos estar un compañero al lado del otro, se tienen que manejar distancias. Estas distancias ya lo establece cada proyecto de acuerdo al tamaño de su casino y a las áreas que tuvieron que haber adecuado para poder cumplir este protocolo. En los casinos también encontramos 2 tipos de situaciones actualmente en el mercado de obra. Uno, que hay empresas o casinos que siguen vendiendo los alimentos, pero ya no lo venden en productos desechables, para que nosotros nos retornemos cubiertos o platos o vasos, lo que ya conocemos vulgarmente como loza, para que tenga manipulación de más personas y no son desechables. Esto obviamente pues tiene un impacto ambiental, pero pues ahorita el tema es netamente por salud. Y hay otros proyectos donde no están permitiendo la venta de alimentos, sino que cada trabajador debe llevar su almuerzo en la coloquialmente conocida coca para pues, disponer de sus alimentos como tal. Sobre este aspecto, los protocolos de sanidad no nos hablan específicamente. Ya son protocolos que cada obra, cada constructora establece de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la población que tenga en su interior. El otro área que tiene un proyecto es el área de oficinas. La invitación es que si hay personas que pueden trabajar bajo modalidad home office o trabajo en casa, lo haga. Si necesariamente por la operación requieren estar en el proyecto, como por ejemplo un director de obra, un residente,
Lo importante es también adecuar las oficinas de tal manera que se manejen sus 2 metros de distancia. También se tienen que establecer periodos de desinfección, en este caso en la oficina, que normalmente se hacen también mediante aspersión o a cada trabajador se le entrega un poquito de alcohol para que con un paño limpie su superficie. Si lo hace el trabajador en cada puesto de trabajo o lo hace una persona ya indicada para este oficio, ya lo establece ya la constructora o el proyecto como tal. Así como está desinfectando las áreas de oficina, también se tienen que establecer desinfecciones periódicas en todo el proyecto. Entonces va a ser muy habitual que nosotros veamos particularmente trabajadores con aspersores de espalda como el que tenemos acá o con nebulizadores realizando desinfección de área normal. También es muy importante invitar a los trabajadores y absolutamente a todo el personal de obra que se lave las manos periódicamente, por lo menos en un periodo que esté entre 2 a 3 horas, para que realice el proceso de desinfección. Y así va a seguir nuestro día a día como tal, entre el ingreso, procesos de desinfección, entrevista de morbilidades sentidas y posteriormente mi cambio de ropa, la toma de mi herramienta y el desarrollo de mi labor. Pero ahí no solamente terminan los protocolos de desinfección, ahí tenemos que hablar también de nuestro regreso a casa. Una vez que ya hemos terminado nuestro proceso de trabajo, lo que vamos a hacer es que regresamos a los vestieres, nos vamos a retirar esa ropa de trabajo y procedemos a poner nuestra ropa de calle y a salir del proyecto. ¿Qué va a pasar con esa ropa de trabajo? Si esa ropa de trabajo la debemos llevar nosotros a nuestra casa, debemos llevarla en una bolsa muy bien sellada. De cualquier tipo de bolsa sirve, desde la bolsa de supermercado con las 2 orejitas para hacerle un nudito o preferiblemente lo que conocemos como la bolsa Ziploc, que trae un cierre hermético. Las venden en tamaños grandes, entonces no vamos a tener problema, pero la ropa de trabajo debe ir en una bolsa. Si de pronto yo como trabajador soy un poquito desconfiado y antes de ingresarla a la bolsa deseo aplicarle una aspersión con alguna sustancia desinfectante, lo puedo hacer. Puedo utilizar alcohol, aquí tenemos un alcohol en aerosol, desinfectantes de superficie en aerosol, lo puedo hacer, lo puedo aspersar la ropa y la ingreso a la bolsa. Cierro a mi maleta y procedo a salir del proyecto de acuerdo a los protocolos que tiene el proyecto. La invitación también es a que tratemos de evitar lo más posible el uso de transporte público. En el caso ahorita de Colombia, que a partir de septiembre prácticamente ya no tenemos restricciones, aún así tenemos que conservar las distancias. Entonces, si podemos evitar el transporte público, sería ideal. Usar transportes alternativos, bicicleta, motocicleta o vehículo personal si lo tenemos. Si ya necesariamente nos tocó utilizar el transporte público, importante siempre hacer uso de nuestro tapabocas, cubriendo nariz y mentón. Es muy importante, sobre esto nos han hecho mucho énfasis las autoridades sanitarias. Y como vamos a estar tocando superficies, importante que carguemos nuestro gel antibacterial como mínimo portátil. De hecho, para la muestra un botón. Yo cargo acá el mío, pequeñito. Entonces, vamos a tomar un bus. Entonces, antes de tomar el bus, me aplico un poquito. Procedo a friccionar mis manos, palma, entre las uñas, entre los dedos, antes de tomar el bus. Dentro del bus, obviamente, yo me tendré que sujetar por la velocidad del vehículo y demás. Entonces voy a tomar la silla, los pasamanos, registradoras, si de pronto estamos usando transporte convencional, entre otros. Cuando terminemos de utilizar nuestro transporte público, es decir, nos bajemos del bus, salgamos de la estación, importante nuevamente aplicarnos nuestra sustancia desinfectante, sea gel glicerinado como el que tengo yo, o otro tipo de productos que encontramos en el mercado de manera portátil, más pequeñitos para poderlos cargar en nuestro bolso o en el bolsillo como personalmente hago. Una vez lleguemos a nuestros hogares, también tenemos que hacer un proceso de desinfección, desde el proyecto o el centro relacionado con construcción a nuestra casa. Vamos a estar conviviendo con otras personas que desconocemos como tal. En ese proceso de desinfección tenemos que seguir algo muy similar a lo que hicimos en obra. Lo primero es que también vamos a desinfectar calzado. En el mercado hoy en día encontramos diferentes productos, a diferencia de los que les mencioné anteriormente que son de uso pesado, ya de uso liviano. Encontramos bandejitas con espumas internas donde ponemos nuestra sustancia desinfectante antes de ingresar a nuestro hogar, llámese apartamento, casa o demás, y desinfectamos nuestro calzado. Este es un tipo. También encontramos
este otro tipo de productos donde tenemos un espacio donde vamos a poner la sustancia desinfectante, y para no ensuciar el piso y demás, porque las señoras se ponen supremamente molestas, utilizamos el otro apartado de los tapetes desinfectantes para secar nuestro calzado y poder proseguir a nuestra vivienda. Si les es posible, lo ideal es que adecuemos unas sandalias, lo que conocemos coloquialmente como una chancleta, para que cambiemos el calzado. El calzado que llegue de calle, que a pesar de que lo desinfectamos, no ingrese al hogar. Entonces habilitamos en el ingreso de nuestro hogar un espacio de desinfección. Ahí simplemente desinfectamos calzado. También tenemos que desinfectarnos corporalmente, es importante hacerlo. Entonces aquí sí de pronto no vamos a tener en nuestro hogar un desinfectante, un pulverizador de espalda, pero podemos tener un pulverizador manual, que se utiliza exactamente igual a como mencioné anteriormente. O si de pronto deseamos, podemos utilizar un desinfectante en aerosol, como el que tenemos acá en este espacio, indistintamente de la marca, o alcohol en aerosol también. Una vez que la ropa ha sido también desinfectada, procedemos a retirarla, la metemos en una bolsa, si no es posible lavarla de una vez o enviarla a la lavadora, y la dejamos en un sitio en cuarentena. Y nosotros, antes de saludar a nuestros familiares, también tenemos que desinfectar lo que son llaves, celulares. Si utilizamos de pronto corrección óptica permanente, lentes, también procedemos a desinfectar. Y antes de saludar a nuestras familias de beso, abrazo y demás, ingresamos al baño y nos damos una ducha completa. Hay que ser franco y hay que ser sinceros. Hay estudios recientes, el reciente fue publicado en la revista de medicina de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, donde mencionan que de pronto la probabilidad de supervivencia en ropa es baja, pero desde el punto de vista estadístico uno dice es bajo. Desde el punto de vista epidemiológico no podemos correr riesgos. Está expuesto nuestra integridad y está expuesta la integridad de nuestra familia. En una obra convivimos con muchas personas, en transporte público también convivimos con muchas personas y no podemos correr riesgos. Y es importante que hagamos ese protocolo muy juiciosamente. Ya una vez que nos estemos duchados y demás, nos cambiamos, procedemos a saludar a nuestros familiares o las personas con las que convivamos. Esto en esencia son los protocolos básicos de bioseguridad que están estandarizados en cualquier proyecto dentro del territorio nacional. Recuerden, están establecidos en la Circular 001 y en la Resolución 682 del 2020 para el sector construcción de edificaciones. Si ya hablamos de otros sectores, les recuerdo, existen otro tipo de legislaciones donde nos hablan de algunos protocolos adicionales o algunos menores de los que hablamos el día de hoy. Pero en esencia, en cualquier sector tenemos protocolos de desinfección al ingreso, distancias de seguridad, uso permanente de tapabocas, lavado, desinfección constante de manos y cuando lleguemos a nuestro hogar, lavado de ropa, desinfección de calzado, baño de nosotros antes de proceder a contactar a nuestros familiares o las personas con las que vivamos. Si por algún motivo, ya para finalizar, alguien manifiesta algún síntoma, tos seca, fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, fatiga muscular, es muy importante contactar a las entidades sanitarias, que para fines prácticos serían la EPS o las secretarías o el Ministerio de Salud. Por lo menos comunicarnos a la línea 123 si no tenemos a la mano el número telefónico que en cada región del país las autoridades sanitarias han establecido para recibir los lineamientos. En el caso de que manifestemos síntomas dentro de una hora, el protocolo de bioseguridad también establece que se tienen que definir unas áreas de aislamiento, se llaman. Entonces, si yo estoy dentro de un proyecto y manifesté alguno de estos síntomas, debo informarlo a mis superiores para que me lleven a esa zona de aislamiento y se contacte con las entidades sanitarias y determinen el control a realizar. Si me deben trasladar a algún centro médico, si me debo trasladar a mi hogar a recibir la prueba, manejar distancia y aislamiento de mis familiares hasta tanto no tengo una prueba confirmatoria como tal y o los síntomas no pasen. Bueno, finalmente me resta solo despedirme. En nombre de Constructor y de Colmena Seguros, darle las gracias por abrirme sus pantallas en este espacio. Los invito finalmente a ser responsables, no solamente con ustedes, sino con sus familias y todas las personas que nos rodean. No va a ser fácil, no es fácil, todavía nos falta hasta tanto no tengamos una vacuna o una solución definitiva. Entonces, simplemente ser responsable y cuidarnos. Soy Alejandro Rush y hasta una próxima oportunidad. Éxitos.